las pinturas más famosas de John Singer Sargent. En este video veremos las obras más famosas de Sargent, el artista estadounidense del movimiento del realismo, más famoso de toda la historia del arte. Escalera en Capri. Obra de arte de John Singer Sargent del año 1878. En el verano de 1878, John Singer Sargent, de 22 años, salió de su estudio en el bohemio barrio latino de París para viajar a la paradisíaca isla de Capri, en la bahía de Nápoles. Eran tiempos en los que Capri era relativamente desconocido para los turistas, pero sí un destino popular para los artistas, atraídos por su paisaje y arquitectura. En esos años Sargent era un joven de gran talento iniciando una exitosa carrera, pero todavía necesitaba un par de lecciones que perfeccionar, cómo conseguir el mejor contraste de los valores tonales y los efectos de la luz solar en las formas arquitectónicas. En su visita a Capri se obsesionó por la geometría de las formas arquitectónicas y con los efectos de la luz sobre las superficies blancas de las casas de Capri y realizó innumerables estudios como una obra casi abstracta. Vemos un largo tramo de escalones que suben abruptamente entre espesas ramas de vid que dejan ver pequeños trozos de cielo azul. El punto de vista es bajo y la composición forma un eje que amplifica la verticalidad del diseño, pero sobre todo destaca la brillante luz del sol de Capri, que golpea en las superficies blancas, creando infinidad de tonos. Una capriota. Obra de arte de John Singer Sargent del año 1878. Como ya comentamos, John Singer Sargent tenía aproximadamente 22 años cuando decidió tomar unas vacaciones y recorrer la pequeña isla de Capri que tantos pintores y escritores plasmaban en sus obras. Disfrutando del sol de verano y la belleza natural del sitio, decidió que no solo quería gozar del lugar sino también retratarlo. Eventualmente, entre las bahías rocosas y recomendaciones de otros artistas terminaría por encontrar a su musa, Rosina Ferrera. Rosina era una joven trabajadora de 17 años que, a pesar de las advertencias de los sacerdotes por involucrarse con artistas, fue objeto de inspiración para muchos pintores, destacando entre estos Edward Boggs y Frank Gehry. En la pequeña isla Rosina brillaba por su peculiaridad, su cabello oscuro y rizado, su postura, altura y forma de disfrutar de la vida. En la capriota Sargent la retrata recargada en un olivo mientras lo rodea con sus brazos asemejando la forma curveada del mismo. Su postura es tan natural que uno no cuestiona el espíritu de Rosina y la forma en la que es parte de la belleza natural de Capri. De forma un tanto predecible y sin poder evitarlo, Sargent y Rosina se involucran románticamente durante el verano. La relación duró poco debido a que terminando sus vacaciones Sargent se marchó a París. Sin embargo, durante su estadía hizo múltiples retratos de ella que, además de tener una técnica magnífica, nos deja ver el aprecio y confianza que desarrollaron. Retrato de Madame X. Obra de arte de John Singer Sargent del año 1884. Virginie Amélie Gautreau, nacida en la afrancesada Nueva Orleans, en el seno de una rica familia criolla, se mudó a París de niña. Casada ahí con un rico, se convirtió en una verdadera fuente de chismorreos en la época, por su carácter independiente y sus infidelidades que eran un secreto a voces. La señora posó para Sargent, que en aquel entonces era el retratista más cotizado del mundo, y la obra resultó ser tan rebelde, elegante y llamativa como su modelo. Eso de Madame X viene a que querían mantener oculta la identidad de la modelo, pero parece que en París todo el mundo la conocía. Sargent la pinta con vestido negro y escote de vértigo. Eso da como resultado una palidez en la piel, una palidez aristocrática, que unida al gesto que hace con la cabeza da como resultado el perfecto retrato de una dama de carácter y moderna. La pose con cuerpo de frente, cabeza a un lado y brazo derecho hacia atrás da como resultado una tensión que enfatiza la elegancia de esta dama. En las primeras versiones uno de los tirantes del vestido de Madame X caía sensualmente por su hombro, pero el artista viendo el escándalo de dimensiones épicas decidió finalmente retocarlo. Sargent siempre pensó que esa era su obra maestra, pero la gente odió este cuadro. Por algún motivo vieron algo indecoroso y feo en el retrato. Esta pobre recepción de público y crítica fue una decepción tanto para el artista como para el modelo.
Gautreau y su marido fueron humillados por el asunto, y Sargent pronto dejaría París y se mudaría a Londres permanentemente. Pero el pintor siguió pensando lo mismo. Poco antes de morir entregó el cuadro al Met de Nueva York diciendo: «Supongo que es lo mejor que he hecho». Clavel, lila, lila, rosa. Obra de arte de John Singer Sargent del año 1885. Dos niñas vestidas de blanco encienden linternas de papel mientras atardece. Están en un jardín de rosas, algunos claveles amarillos y varios lirios blancos. La hierba está alta y ocupa todo el lienzo, no hay una línea de horizonte que nos dé unas coordenadas, y por ello hay esa sensación de profundidad en la perspectiva que lo envuelve todo. Sargent pasó el verano de 1885 en la casa de este jardín inglés, pues tuvo que huir del escándalo causado por su retrato de Madame X. Al pintor le gustaba especialmente la hora mágica en la que la luz era perfecta, ese momento entre el día y la noche que apenas duraba unos minutos, y pidió a su amigo el ilustrador Frederick Barnard que le prestara a sus hijas Dolly, a la izquierda, de 11 años, y Polly, a la derecha, de 7 años, pues las niñas tenían exactamente el color de pelo que buscaba. Trabajó en este cuadro durante meses, de forma interrumpida, a la manera impresionista, au plein air. A veces las sesiones duraban 2 minutos, pero como sabemos, la luz, y por tanto el color, varía totalmente de un momento a otro, por lo que de continuar estaría pintando otro cuadro distinto. Al final el artista consiguió su objetivo de captar ese momento, y lo cierto es que la luz del cuadro tiene algo mágico. La obra tenía en un principio un tamaño mayor, pero Sargent cortó el lienzo del lado izquierdo para dejarlo más o menos cuadrado y concentrar así la composición. Cementerio en Tirol. Obra de arte de John Singer Sargent del año 1914. John Singer Sargent pintó esta obra sobre papel mientras estaba retenido en Austria, pues acababa de estallar la Primera Guerra Mundial y no tenía la documentación adecuada para largarse de ahí. En esa época, cuando estaba consolidadísimo como artista, ya no le interesaban los retratos de la alta sociedad que le habían traído fortuna y gloria, sino que prefería pintar paisajes de los sitios a los que viajaba. Y además con una técnica que el tipo manejaba a su antojo, la acuarela. Sargent era ágil. Era un ninja de la acuarela. Llegó a pintar más de 2000 obras en acuarela y lo hacía con gusto, con fluidez gozosa, quizás con mucho más placer que los cuadros por los que cobraba una pasta. Y aquí vemos claramente su maestría como acuarelista. Con unos cuantos trazos nos presenta una atmósfera cubierta de niebla y un poco de hierba en el suelo. Y un poco más trabajados, los crucifijos de hierro fundido utilizados tradicionalmente para marcar tumbas en los Alpes tiroleses. Casi nos recuerda a un paisaje de la época del romanticismo. No sabemos si el artista se olía ya la carnicería que se avecinaba, pero en 1914 creó esta maravillosa imagen, que resulta inquietantemente profética. Cocodrilos en el fango. Obra de arte de John Singer Sargent del año 1917. Boquiabierto, ojiplático me dejan las acuarelas de Sargent, un tío un poco agobiado ya de tanto encargo de retratos que utilizó la acuarela para respirar un poco y disfrutar de la creación de arte. En esos días, Sargent estaba muy ocupado con un retrato muy importante, nada menos que John de Rockefeller, pero al parecer sacó un poco de tiempo para plasmar con acuarela sobre papel a estos simpáticos reptiles. No sabemos si Sargent copió a estos animales del natural, o tampoco si quiso establecer alguna relación entre los reptiles de sangre fría y Rockefeller, pero sería maravilloso que así fuera, ¿verdad? Lo cierto es que pintar cocodrilos apelmazados en el barro es algo bastante inusual para un pintor de su prestigio en esa época, pero reconozcamos que se trata de un desafío pictórico muy potente, y además bastante repetido en la obra de Sargent, la representación de la luz y la sombra en formas soleadas. También las texturas. Es increíble lo de este hombre. Con un pincel y un poco de acuarela consigue captar a la perfección la piel barroca de los reptiles, la tibia humedad del barro, los reflejos sobre el agua estancada. Espero que te haya gustado el video. Si es así, por favor regálanos un like y tu suscripción para que así el mundo del arte en YouTube siga creciendo.
Te deseamos un excelente día, hasta el próximo video.